Son pocos los emprendedores que tienen la energía y la pasión para crear compañía tras compañía, empresa tras empresa por espacio de 20 años. 2 décadas. 2 décadas en las que José Vargas, invitado especial de Aquí y Ahora, podcast auspiciado por PAG Law, especialistas hemisféricos en Venture Capital, es uno de esos emprendedores. En el año 2000, José fundó Mail Creations en Miami. Desde entonces, José Vargas nunca ha cesado en sus esfuerzos para innovar y para crear empresas de tecnología. Entre las compañías que cofundó figuran AutoWeb, adquirida por AutoBytel, BlueKite, adquirida por Zoom Corporation/PayPal, MedicareSupplement.com, adquirida por Transact, Brokers Web, hoy parte de Vantage Media, y MailCreations.com, adquirida por LiveDoor. Actualmente José es miembro de los directorios de People Fund, Healthcare.com y AutoWeb, que se cotiza diariamente en Nasdaq. Dejamos con ustedes entonces, aquí y ahora, a José Vargas y Juan Pablo Capello, anfitrión y creador de este podcast. Bueno, aquí estamos con José Vargas, amigo mío. ¿Cómo andas? Muy bien, aquí en Miami ya llevo 8 semanas en la cuarentena, pero hoy salí a la oficina para hacer el podcast aquí tranquilo contigo. Bueno, muchísimas gracias y gracias que, bueno, hemos sufrido un par de días de lluvia, pero fuera de eso, Miami no ha sido tan mal lugar para pasar la cuarentena. Oye, una cosa que yo creo todos los que te conocemos y todos los que te seguimos, lo que nos llama la atención no es solamente tu espíritu de emprendedor, hijo de puta, pero la cantidad de salidas que tus compañías han tenido. O sea, me acuerdo cuando te conocí, no sé, a principios de los años 2000, que tú andabas con Mail Creation. Sí. Y yo creo eso debería haber sido uno de tus primeros emprendimientos. Correcto, sí. Y vendiste esa compañía en el 2004, ¿no? Correcto, en junio del 2004. Claro, y desde aquel entonces tuviste AutoWeb, adquirido por AutoByte, BlueKite, adquirido por Zoom, PayPal, Medicare Supplement, adquirido, Brokers Web, o sea, es una cosa impresionante que tú has logrado esto de las salidas. Y mira, la verdad, la razón que te pregunto esto, y me interesa mucho charlar sobre tú cómo vas concibiendo el tema de las salidas cuando vas creando compañías, es porque me parece en América Latina que el ecosistema no es muy sostenible por la falta de salidas. Ya. O sea, cuéntanos un poco, o sea, me imagino esto no ha pasado al azar, de que ha habido algo de estrategia detrás. O sea, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo vas pensando y desde un principio el tema de la eventual salida? Sí, bueno, o sea, en realidad no te podría decir o sea, primero y principal, o sea, mi pasión es crear, o sea, crear algo desde cero, o sea, soy más, tengo sangre más de entrepreneur que... Oí los otros días a alguien diciendo que ellos querían crear un organismo en vez de una organización. Y para mí yo me veo en esa forma. Soy más crear algo orgánico que una persona de organización, ¿verdad? Para bien y para mal. Pero creo que todavía me quedan unos años para aprender. Pero bueno, o sea, mi pasión era, o que tenía siempre era crear algo desde el principio, o sea, crear algo de una idea y como tú comentaste, o sea, Mail Creations, que fue una compañía de performance marketing que empezó aquí en Miami cuando estaba todavía en la universidad.
Y bueno, o sea, fue algo que tuvimos que crear a puro pulmón porque el dot-com Claro. acababa de explotar y no había VC, o yo tampoco tenía contactos ni sabía cómo hacerlo, pero pude vivir todas las etapas de la compañía, desde ir a comprar las sillas a Home Depot y armar las mesas en la oficina, hasta crear una compañía ya con empleados, con sistemas, con tecnología, y una compañía que creció naturalmente a puro pulmón. O sea, se ganaba dinero y ese dinero lo podíamos invertir en las operaciones. Y con lo de las ventas, o sea, es algo que no fue, que no lo diseñé así. O sea, creo que lo que pasó con Mel Creations fue que estábamos en una vertical que en ese momento estaba entrando en una fase de consolidación. O sea, había muchas compañías comprando compañías como la mía de performance marketing online, y un banquero de Nueva York me llamó y me dijo: José, creo que puedo hacer algo con tu compañía, están creciendo muy rápido, puedo irte a ver mañana en Miami. Yo, o sea, primera vez que me contactaba, no sabía ni que era un investment banker, pero llegó al otro día a mi oficina con una corbata y un suit y qué sé yo, y yo ahí... Y tú pensabas que te quería vender seguros, seguramente. Sí, o me quería vender seguro, no sé, pero me dijo: no, estoy vendiendo compañías como la tuya, quiero ser tu banquero, fírmame aquí. Y bueno, un año después terminamos vendiendo la compañía a una empresa japonesa que me dio, bueno, aparte de la salida y el cambio de vida, creo que me dio esa perspectiva de cómo crecer una empresa y crear valor y hacer una salida. Y desde entonces, bueno, como te digo, mi pasión es en crear, y hemos tenido la oportunidad con mis socios seguir armando compañías y bueno, o sea, unas de las que tú me mencionaste son los éxitos. No puse las decenas de otras compañías que hemos cerrado, pero por lo menos hay cosas que aprendí mucho de esos procesos, y es un proceso de evolución. Siempre vas aprendiendo y vas cambiando tus técnicas y vas aprendiendo. O sea, todos los días se aprende algo, y esa es básicamente en la misión en la que estamos. Sí, la razón que me interesa tanto esto de las ventas, de las salidas, me parece que en el tecno latino, al fin y al cabo, tenemos un ecosistema que el día de hoy no es sostenible, en el sentido de que todos los años hay más plata invertida en el ecosistema que plata que los inversionistas logren retirar. Y eso obviamente es un problema a largo plazo que me parece vamos a tener que enfrentar. Por lo menos me parece en América Latina no podemos tener un ecosistema saludable que sea así, a pesar que de repente en Silicon Valley funciona por los exitazos que salen de vez en cuando, ¿no? Los Twitters, los Facebooks, que le hace a poca gente ganar tanta plata que hay gente de todo el mundo que está dispuesto a seguir invirtiendo en el ecosistema, ¿no? Sí. Pero en América Latina me parece que al fin y al cabo eso no es sustentable. Y también en América Latina ves muy pocas salidas. O sea, olvídate de salidas a los Facebook, etcétera. O sea, a mí, que yo fui parte, como tú bien sabes, de Patagon, el problema es que 20 años después se sigue hablando de Patagon como un caso de éxito, cuando la verdad debería haber ya pasado al olvido, no porque no fue una linda transacción, porque en mi cabeza yo esperaría que hubiera habido 50 o 100 Patagones desde aquel entonces, ¿no? O sea, en América Latina tampoco estamos viendo tantos acqui-hires, transacciones de 5 a 10 millones de dólares, donde lo que realmente el comprador está comprando es el equipo. Tampoco estamos viendo muchas salidas hacia grupos económicos o estratégicos, que pueden ser ventas de 10 a 25, 30 millones de dólares.
y tampoco estamos viendo muchas. Estamos viendo algunas, obviamente, los de Corner Shop, hace poco, etcétera, donde primero Walmart les iba a comprar y me parece al fin y al cabo vendieron a Uber por una buena cantidad de plata, varios cientos de millones de dólares. Viste 99 Taxis, fue cliente nuestro, que fue comprada por Didi por 600, pero hay pocas de estas salidas, ¿no? No puedo creer, yo creo que estás siendo muy humilde, que alguien como tú en los últimos 10 años ha logrado vender 5 o 6 de sus empresas a estratégicos y que eso de alguna manera fue al azar. O sea, la verdad, José, o sea, me cae súper bien, pero tiene que haber un poco más de estrategia detrás de eso, salvo que tú eres el próximo Forrest Gump, ¿no? Sí. Puede ser, pero dos cosas en Latinoamérica, o sea, sí, dale. Primero que todo, o sea, mi pregunta sería, o sea, no es que tantas exits hay o no en Latinoamérica, sino se está creando valor sí o no. Deslindando la creación del valor con los exits que hayan podido tener los VCs en tanto los emprendedores, porque me gustaría creer y creo que podría apostar que hay muchas compañías que están operando muy bien y han crecido y siguen creciendo y están creando valor, más no han salido, pero la salida de los VCs no quiere decir que es el éxito, ¿verdad? Pero están esos éxitos ahí, ¿verdad? Pero, o sea, creo que Latinoamérica, creo que por la geografía de la región y diferentes idiomas, creo que es una planicie difícil, porque, o sea, muchos de las compañías que nosotros o hablamos para invertir o amigos que tienen empresas que están enfocadas más en Latinoamérica, tienen la visión de que, bueno, tienen que empezar en Argentina para después irse a Brasil y después a México y tienen que ir a emprender en Colombia. Entonces, tienen una pared o sea, tienen que escalar una pared un poco más vertida, porque, o sea, tienes... aquí en Estados Unidos hay 50 estados, pero, o sea, yo puedo registrar mi compañía aquí en la Florida y puedo hacer negocios en California, en Nueva York. Allá tienes un mercado que es Argentina, y después tienes otro país con otras reglas y otros lenguajes. Es muy difícil, ¿verdad? Tienes diferentes monedas, tienes diferentes leyes, entonces creo que eso, la escala se le hace más difícil al emprendedor latinoamericano. Especialmente si estás viendo cosas como la logística, o sea, puedes ver gente como Mercado Libre que, como te digo, o sea, tienen 20 años creando valor y han podido crearse sus sistemas de logística y han podido crear ese ecosistema de e-commerce con básicamente un Amazon de Latinoamérica que le ha llevado 20 años, pero aunque ahora valen más que eBay, porque han podido pasar esa barrera. Entonces está la oportunidad, pero necesitas tener ese long-term view, ¿verdad? Y ese poderío de poder pasar todas esas contingencias que tienes en Latinoamérica. En Estados Unidos tienes otras cosas, o sea, que tienes mucha competición, hay mucho capital, márgenes más bajos. Entonces estamos viendo o sea, estamos peleando diferentes batallas, pero sí, o sea, mira el caso, ponte de Open English, o sea, es una compañía de latinoamericanos para mercados latinoamericanos, con oficinas aquí en Miami y ha sido muy, muy exitoso en poder ofrecer su producto, que en mi cabeza es un producto de educación, básicamente de IP, capital intelectual, y es más fácil de distribuir porque no necesitas una logística física, ¿verdad? Bueno, como nosotros
en tu último podcast que le hiciste a Damián Voltes, teníamos una compañía de publicidad online y es mucho más fácil porque estamos hablando de Internet. Entonces, creo que en Latinoamérica, como te digo, o sea, tienes muchas dificultades, o sea, muchas más de las que tenemos acá en Estados Unidos, pero tienes la oportunidad y que hayan o no hayan el mismo número de éxitos no quiere decir que hay muchos emprendedores creando mucho valor. Ya. Y esa sería mi pregunta. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad. Sí. Gente muchísima más inteligente que yo siguen apostando a la región y yo feliz, ¿no? Claro, claro. Apostando a la región y sigo emprendiendo ahí. Es interesante, José, porque tú siendo de América Latina, yo creo que cuando te conocí, tú estás, como tú bien dijiste, terminando tus estudios aquí en Miami. Sí. Obviamente, la mayoría de las empresas, por lo menos que yo conozco, tuyas, han sido empresas cuyo principal mercado ha sido Estados Unidos. ¿Qué te parece? O sea, y tocaste un tema que me parece re interesante, que es, oye, la expansión regional en América Latina es muy difícil. Sí. O sea, hemos visto, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años atrás, muchos emprendedores de Chile, de la Argentina, de México, de Colombia, de América Latina de habla hispana, se fueron a Brasil para expandirse regionalmente y la realidad es que la mayoría le fue bastante mal porque, como escuchamos en uno de los otros podcasts, alguien dijo, Brazil is not for amateurs. Que Brasil, la verdad, es para brasileros y brasileros que son profesionales, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo contigo que para un argentino ir a México no es nada, culturalmente no es nada fácil, es muy lejos y tú sabes, para ese esfuerzo no sería mejor pensar en venir hacia los Estados Unidos. O sea, si has ocupado tu mercado local, casi como para el mercado beta o el mercado para probar el product market fit, en vez de tratar de, tú sabes, ir a Colombia, luego Chile, luego Perú, luego México y eventualmente Brasil. Claro. ¿Por qué no venirte a los Estados Unidos? También teniendo en cuenta que en general, si tú vendes 100 en América Latina y vendes los mismos 100 en los Estados Unidos, el mercado te va a valorizar 3, 4 veces más porque tu mercado es los Estados Unidos y no América Latina. O sea, hay un descuento contra ventas en América Latina. O sea, esto es mi percepción, te estoy preguntando a ti. Mi percepción es que hay un descuento contra ventas en América Latina contra ventas en los Estados Unidos. Y lo estamos viendo un montón. Tú tocaste Damián Voltes. Sí. Y según él, tú sabes, la Argentina y ventas en la Argentina están muy castigadas ahora por el gobierno. Sí, es como lo que llaman emerging markets, ¿verdad? O sea, que tienes, o sea, primero creo que tienes el problema de escala, que es porque, bueno, si eres muy exitoso en Argentina, tu plan es, bueno, ¿cómo ahora me voy a Chile y de Chile a Perú y de Perú a Colombia? Porque, o sea, es como decir que voy a hacer un emprendimiento solamente para la Florida, ¿verdad? O sea, claro. Y cómo después me voy para Georgia y después a Alabama. Entonces creo que esa es la percepción. O sea, la percepción es cómo llegas a escalar. Y bueno, o sea, y tienes, o sea, cada país es una barrera en ese escalón. O sea, ponte, Estados Unidos tiene 50 estados, en Europa tienes la Unión Europea, pero eso no está en Latinoamérica. O sea, no hay como una unión de decir, bueno, o sea, puedo tener una compañía en Argentina y es muy fácil hacerla en Brasil, como tú dijiste, que Brasil es un monstruo, es una oportunidad muy grande de escala, una población muy grande, pero dices culturalmente es muy diferente, las leyes son muy diferentes, pero
hay varios casos de éxito, o sea, tiene igual, o sea, Mercado Libre, Sí. Recarga Pay, Claro. full disclaimer, soy inversionista de Rod y han podido crear un producto de finanzas que ha pegado en el mercado y ha podido escalar y ha podido escalar muy exitosamente, pero o sea, hay muchos casos de estudios de compañías que pueden escalar y hacer mucha diferencia, pero o sea, tienes creo que el discount es el que tienen las compañías, es básicamente la escala. O sea, puedes escalar tu producto fuera de tu país geográfico y creo que esa es la mayor pregunta. No, es interesante eso porque lo que acabas de tocar, claro, si estás en la Florida y quieres ir hacia Georgia, que culturalmente es años luz, día y noche, pero es muy sencillo, o sea, registras tu empresa en Georgia por, no sé, $100 y ya puedes operar. Y me acuerdo que cuando lanzamos Ideame, que fue la primera plataforma de financiamiento colectivo en la región, y nosotros lanzamos a la vez en la Argentina, Chile, Colombia y México, me parece. No, y Brasil, 5 países a la vez, que fue una locura. 5 dolores de cabeza. No, pero nosotros gastamos más de $100,000 en meramente la constitución de las subsidiarias locales y algo de consejo con los abogados locales sobre temas, sí, ley de valor, ley laboral, cómo registrar la marca. O sea, lo básico para operar en 5 países nos costó $100,000. Y como tú bien dices, o sea, en los Estados Unidos tú puedes operar en 50 estados por $5,000. ¿Me entiendes? O sea, o menos, ¿me entiendes? Y mira, cuando tú, y obviamente lo que me interesa mucho hablando contigo, si bien tú has emprendido principalmente en los Estados Unidos, tú tienes inversiones y socios en la región, o sea, sigues con una pata en América Latina y otra pata en los Estados Unidos. Sí. Para los emprendedores de América Latina que están pensando en salirse de su país de origen, dos preguntas. Uno, en términos de punto de entrada a los Estados Unidos, ¿qué te parece el sur de la Florida en comparación a Nueva York, Silicon Valley, Boulder o Austin? Eso es una pregunta. Sí. Y después la segunda pregunta es si te parece que el mercado hispano, que entiendo que son como 60 millones de latinos en los Estados Unidos, puede ser un mercado también, un punto de entrada. O sea, esas dos preguntas. Miami como punto de entrada y el mercado latino como punto de entrada. Sí, bueno, o sea, en Miami yo lo veo casi como la capital de Latinoamérica. O sea, creo que es más fácil volar de aquí a Miami a Centroamérica, a Ecuador, a Brasil, que desde los mismos países entre ellos, ¿verdad? O sea, lo veo como una parte céntrica. O sea, puedo volar a Nueva York en 3 horas, como puedo estar en Ciudad de México en 2 horas y media o 3 horas. Estoy entre la mitad entre Europa. O sea, creo que es un centro de enfoque central. Entonces, aparte de eso, me parece una ciudad muy internacional. Hay mucha gente de Europa, Latinoamérica. Entonces, creo que es una buena ciudad para buscar esa simbiosis de, bueno, o sea, ¿cómo puedo o emprender en Latinoamérica y expandir en Estados Unidos? O como hacemos nosotros, que, o sea, tenemos 20 años creando compañías para Estados Unidos, pero siempre hemos desarrollado, mis socios son de Guatemala y tenemos más de 500 personas trabajando con nosotros en Guatemala, que es algo que nosotros hemos estado invirtiendo desde ahí hace más de 20 años. ¿Perdón? ¿Cuánta gente tienes en Guatemala? Más de 500 personas, sí, o sea, juntándolas con todas las compañías que tenemos, o sea, todas tienen equipos
de tecnología, de diseño, de base de datos, de seguridad, de account management. Entonces tenemos esa simbiosis de crear buenos trabajos en Guatemala, buen pagados, y podemos desarrollar emprendimientos para el mercado de Estados Unidos o viceversa. Entonces creo que yo me puedo montar en un avión en la mañana y en 2 horas llegar a la ciudad de Guatemala, y en la noche, si quiero, me puedo regresar. Entonces, geográficamente, Miami es muy estratégico, y para mí me ha servido muy bien, y especialmente como nosotros ejecutamos, como te digo, con un back office en Latinoamérica y oficinas principales acá. Y en tu pregunta... A ti, antes de pasar al mercado latino, ¿te parece que ha sido el hecho de que tus empresas están basadas en Miami, se le ha hecho más difícil levantar capital de los fondos de capital de riesgo en los Estados Unidos? Mira, o sea, para mí personalmente, o sea, yo siempre he estado basado acá, o sea, he vivido en Nueva York, pero yo he estado basado acá, mis oficinas siempre han estado acá, las compañías que hemos vendido, como Mel Creations, que se vendió a una compañía japonesa pública de $10 billones, fue fundada y basada en Miami. La compañía esta Blue Kite, que era una compañía de pagos, igual trayendo esa simbiosis que podemos hacer en Latinoamérica, que podemos vender aquí. Era una compañía para hacer pagos internacionales, o sea, pagos de lo que llaman biles, o sea, de la luz, el agua, el teléfono, hacer top-ups. Pero hicimos un corredor para que la gente que mandara las remesas a Centroamérica, que los hiciera desde acá y pudiera pagar las facturas de sus familiares y hacer los top-ups en Centroamérica. Entonces tienes esa simbiosis. La tecnología se hizo en Guatemala con el equipo de Guatemala, pero lo compra una compañía como PayPal. Claro. Porque hacen billones en remesas y pueden ponerlo como un add-on. Pero como te digo, o sea, mi experiencia es que si creas algo, creas el valor, creas el equipo y puedes levantar dinero acá como lo puedes hacer en otras ciudades. Claro, o sea, en Silicon Valley tienes tienes el talento, tienes todos los VCs en Sand Hill Road y tienes toda esa comunidad, todo ese ecosistema. Pero también tiene sus pitfalls, o sea, el talento es mucho más caro, o tienes mucha más competencia. Como para darte idea, la compañía que estoy manejando ahora, que se llama healthcare.com, es una compañía que está enfocada en seguros de salud en Estados Unidos. Levantó en octubre $18 millones de compañías estratégicas y también de un institucional de Nueva York. Y como te digo, yo estoy basado acá en Miami. Entonces, no te digo que sea lo mismo. A lo mejor si estuviera en Silicon Valley, tuviera contactos con más VCs y pudiera, o sea, adquirir talento más con experiencia de tecnología, pero para lo que nosotros hacemos, se puede crear en Miami, se puede empezar aquí en Miami y puedes vender tu compañía tanto como captar capital, pero está a la mano de cómo ejecutas y si la compañía está creando valor o no. Ya, perfecto. Y viendo a la pregunta del mercado hispano en los Estados Unidos, por ejemplo, tú tocaste Miami, que la verdad la estadística es impresionante. Es una ciudad de 2.8 millones de habitantes y somos 2.2 millones de latinos aquí. La verdad, Miami sí es una ciudad tomada por latinos. El resto de los Estados Unidos no tanto, pero hay estados como Texas, Colorado, Nueva York, California, donde el porcentaje de gente latina, de origen latino, es muy alto. Y nada, ¿tú has pensado en el mercado hispano
de ese mercado de 60 millones de consumidores como un mercado interesante como punto de partida para emprendedores que están pensando cómo entrar hacia los Estados Unidos? Por supuesto, o sea, yo como latino, o sea, quisiera pensar de que, o sea, estamos más alineados a los problemas y necesidades de ese mercado, ¿verdad? Que como tú dices es muy grande y aparte está creciendo muy rápido. Entonces, pero, o sea, tienes que saber qué producto necesitan, qué problemas le puedes resolver y cómo llegarle también a ese mercado. O sea, ponte, nosotros con Blue Kite, como te digo, veíamos la demanda muy grande, lo que era remesas, o sea, gente mandando dinero, sobre todo para Centroamérica. Podrías añadirle valor a esa cadena de remesas y darle un producto más a la persona que está acá y que le ayude y hacerle la vida más fácil a sus familiares en los países de destino, haciéndole los pagos de las facturas y ayudándoles con los celulares. Entonces tienes que ver cuáles son los problemas que le puedes resolver y qué les puedes solventar. O sea, cuáles son las necesidades. Puede ser, bueno, son on-banked. Bueno, puedes crear algún producto para que le pueda solventar los problemas de bancarización a los hispanos. Puedes crear un producto, ponte, de seguro de vida o de seguro de salud o sea, que los puedas ofrecer targeteados a esa población. O sea, ponte educación, puedes crearle productos de educación en español para que esta gente pueda adquirir mejores conocimientos y buscar mejores trabajos. O sea, eso lo deberíamos ver como un país dentro de un país, ¿verdad? Pero es lo que tienes que entender es cuáles son los problemas que tienes, cómo lo puedes solventar, qué soluciones le puedes dar y después cómo llegarles, ¿verdad? Cómo llegarles a esta población, pero la oportunidad es muy grande. Oye, me encantó tu respuesta porque la verdad fue un masterclass sobre cuáles son las preguntas que uno se tiene que hacer antes de lanzar una empresa. O sea, claro. Me encantó. O sea, la verdad estaba como tomando nota. ¿Qué problema? ¿Quién es tu mercado? ¿Qué problema estás tratando de resolver? ¿Ese es un problema de verdad o no? Y si gente está dispuesta o no a pagar para la resolución de ese problema. Claro. ¿Sabes la cantidad? Seguramente esto te pasa a ti. Yo sé que mucha gente te busca para tu mentoría. Que claro, muchas veces ves un emprendedor que ha logrado levantar esos, no sé, primeros 100, 200 mil dólares de los famosos 3Fs, the Family, Friends and Fools. Yeah. Y le empiezas a hacer esas preguntas y tú ves que la verdad no lo han pensado tanto. O sea, es casi que la respuesta es, bueno, eso lo estamos resolviendo. Y es flaco, o sea, claro. Vale que devuelvas esa plata cuanto antes porque... Claro, sí, o sea, tienes que solventar un problema, tienes que darle solución a algo que vayas a entregarle valor a tus clientes, ¿verdad? Porque esa es la única forma de que el producto va a ser sostenible. Y hablando un poco de la situación actual, ¿no? Ustedes, obviamente con healthcare.com, que obviamente es el dominio de este milenio, porque por lo menos algunos que nos escuchan van a saber que bajo la administración de Obama se creó un mercado de salud, de seguros en healthcare.gov, G-O-V. O sea, me imagino más que una persona que está tratando de llegar a ese sitio, sí. Terminó en el sitio. Pero un disclaimer rápido para aclarar las cosas. Mi socio Matías de Tesanos compró el dominio en el 2006. No, yo lo sé. Y eso también tiene que para que no digan que le robamos la idea a Obama. No, yo sé. Y yo sé que ustedes pueden haber, vendido healthcare.com
por cualquier cantidad de plata y si eran squatters, lo hubieran vendido ganando 20 o 100 veces el precio que pagaron por ello. Y en vez de hacer eso, me parece, hicieron lo saludable, para decirlo de esta manera, y lo respetable, que era seguir desarrollando su compañía, y les felicito por ese levantamiento de casi $20 millones el año pasado. Pero mi pregunta es, con esta pandemia, un tema que vengo escuchando mucho de los emprendedores es el tema de misión, de purpose, de que ahora que han tenido que tomar una pausa en su vida cotidiana, se dan cuenta de que realmente se quieren enfocar en las cosas que valgan la pena, más que las cosas frívolas. ¿Tú has sentido eso? ¿Esta percepción te hace repensar un poco lo que tú vienes haciendo? Sí, o sea, imagínate lo que no le pasa a uno en la cabeza en 8 semanas de cuarentena, pero sí, o sea, afortunadamente, o sea, nuestra compañía healthcare.com, o sea, ayudamos a nuestros clientes de varias formas. O sea, primero los ayudamos a encontrar sus mejores planes de salud y Medicare si tienen 65 años o más, pero también tenemos en la empresa una compañía que se llama Pivot Health, que crea los propios planes de beneficios para las personas que quieren comprar un producto de salud que le llamo short term, por 1 año, 2 a 3 años. Y bueno, o sea, en marzo, ponte, tuvimos las ventas subieron 70%, o sea, la gente que me imagino que tenían miedo del virus salieron a comprar seguros. Nosotros fuimos una parte de las alternativas que tuvieron y vendimos muchos de los productos. Seguimos vendiendo en abril y nosotros como compañía de seguros pagamos millones de dólares en facturas médicas. Entonces podemos ayudar a las personas a irse a sacarse los exámenes de COVID. Estamos pagando por el examen. Y entonces me siento como que somos parte de alguna gotita muy pequeña que puede ayudar a las personas. O sea, primero ellos se tienen que cuidar, pero si algo les pasa, nosotros como compañía de seguros los ayudamos a pagarle los gastos de salud, que lo venimos haciendo por muchos años y ahora nos toca hacerlo ahora con el COVID y o sea, cubrimos facturas de gente que le da cáncer y etcétera. Entonces, primero ayudamos a las personas a que puedan tener acceso a salud, acceso a programas para curarse, sí. y también nos vemos como que nosotros si no somos parte de ese ciclo de salud, podrían irse a la bancarrota porque o no tienen cómo pagar esas facturas o no tienen acceso a la salud. Entonces, sí, o sea, me siento bien en las mañanas cuando me levanto porque creo que indirectamente estamos ayudando un poquito a lo que está pasando con lo del coronavirus. Y eso te ayuda a seguir emprendiendo y a seguir empujando a la compañía y al equipo. Y una pregunta un poco personal. ¿En algún momento en esta pandemia tú has tenido miedo, te has sentido medio paralizado o tú siempre has estado medio como un tractor tratando de empujar hacia adelante? Yo sí he tenido un poco mis miedo, ataques, ¿no? O sea, miedo y ansiedad todos los días tengo. Okay. Eso es un emprendedor nomás. Sí, pero creo que, o sea, te levantas y tienes tantas cosas que hacer, o sea, eres responsable de empleados, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa y tantas cosas que tienes que hacer que no, o sea, no me he sentido como que he parado de hacer. Más bien estoy trabajando más hasta de noche, ahora que estoy en la casa, pero no, o sea, mucha ansiedad y como te digo, muchos nervios en el futuro, pero trabajando todos los días y sí, o sea, creo que si tienes una misión, si te sientes bien en lo que estás haciendo y eres responsable de tu compañía y de empleados,
de inversionistas que tienes, creo que todos los días tienes que pararte y seguir picando piedra, como quien dice. Ya, no, eso, qué lindo esa imagen. Mira, José, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias. Un placer, Juan Pablo. De verdad, esto, y de verdad con la visión tuya, que es una visión bastante única, o sea, alguien criado en América Latina, educado entre América Latina y los Estados Unidos, y que ha creado compañías que se han vendido varias compañías que se han vendido a compañías públicas que cotizan en bolsa. La verdad, yo creo hay mucha gente del ecosistema nuestro que de verdad están muy, muy agradecidos contigo por habernos conversado un poco hoy día. Oye, una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí y ahora para que mantengan la fuerza y la fortaleza en estos momentos difíciles? Que sigan adelante, la realidad es que siempre vamos a tener que seguir lidiando con cosas, sea una pandemia o una explosión financiera o un dot-com bubble o lo que sea. O sea, tenemos que seguir enamorados con nuestras ideas, todos los días hacer un poquito de trabajo para llegarnos cerca y seguir enfocados y seguir optimistas de que del mañana va a ser mejor que hoy y mucha fuerza. Y que la vida de un emprendedor es mucho peaks and valleys, como llaman aquí, pero oímos muchos no, se nos cierran muchas puertas, pero sigan adelante porque no se sabe cuándo nos van a abrir la puerta y todos somos emprendedores, los que ya han llegado a un lugar mucho más alto y los que estamos ahorita empezando, todos somos una parte de la familia, somos familiares de sangre y les deseo mucha fuerza, suerte y para adelante con los proyectos que están haciendo, porque la sociedad y los países donde ustedes están los necesitan más emprendedores de ustedes que están tomando riesgos y están tratando de hacer la sociedad mucho mejor que la que tenemos ahora. Bueno, José, por algo eres un norte para muchos de nosotros. O sea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo y te espero verte pronto. No, y te mando un gran abrazo virtual por ahora. Exacto. Nos vemos pronto. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.